Listo, estamos grabando. Bueno, buenos días, mis queridos chicos y chicas. Hoy nos encontramos aquí un día sábado en los que vamos a hacer una sesión de mentalidad, que es la que nos sirve a nosotros para lograr ese equilibrio y ese centro para alcanzar la consistencia en la operativa de trading. Entonces, un poco continuando, lo voy a compartir en pantalla, continuando, otra vez se me pierde aquí la pantalla, continuando la sesión que quedamos pasada. Entonces, pues aquí se había hecho referencia al tema de las energías femeninas y masculinas que cada uno de nosotros tiene dentro. Y que básicamente esto no tiene nada que ver si somos hombre o mujer, sino definitivamente es que la parte, o sea, digamos nuestro cerebro, que está dividido en cerebro izquierdo y cerebro derecho, tiene, digamos, un componente de energía femenina y un componente de energía masculina. Entonces, hacemos referencia que la combinación de estas energías da como producto la manifestación de lo que nosotros queremos lograr, una manifestación material hacia el exterior. Todo eso se produce dentro de nuestro interior. Y estas combinaciones de energías tienen mucho que ver con lo que es la dinámica de nuestras emociones, porque si entendemos que en la dinámica de las emociones nosotros tenemos una dualidad del ser, y aquí, pues, en una oportunidad, inclusive Melissa les compartió el libro del poder contra la fuerza de David Hawkins, que es un libro que está buenísimo, y es que básicamente en ese libro se ha basado prácticamente toda la dinámica de las sesiones de mentalidad que nosotros hemos venido realizando. Entonces, leerse ese tipo de conocimiento da mucho material para lograr ese centro y ese equilibrio que se requiere. Entonces, sobre todo para el equilibrio de estas energías, porque sí necesitamos cada uno, tanto hombres como mujeres, nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro estas energías y es utilizar saber cuál es el equilibrio entre el cerebro derecho, que es el que tiene que ver más básico, o sea, el cerebro masculino, que no pase aquí. Estamos en el cerebro, entonces básicamente el cerebro derecho es el que tiene que ver con todo lo que es la parte creativa y por tanto es la que se define como la parte femenina que cada uno de nosotros tenemos dentro. Igualmente va acompañado con el hemisferio izquierdo, que es prácticamente toda la parte racional y si se quiere decir es la parte que ejecuta la acción luego de un proceso de creación. Entonces, de una u otra forma, tanto hombres como mujeres debemos entender que toda esta dualidad que nosotros tenemos dentro de nosotros y no es definir que, bueno, que si uno, creo que lo había mencionado en la vez pasada, no tiene nada que ver con la feminidad o la masculinidad de cada uno en el ser. Sencillamente eso es una definición de cómo funciona el cerebro y las energías que están intrínsecas en nosotros. Entonces, cada uno de estos hemisferios tiene unas, digamos, unas bondades que trabajadas en equilibrio, pues obviamente dan el resultado de la creación, de la materialización de los sueños que nosotros queremos lograr. Entonces, todo prácticamente lo que se ve en nuestro exterior viene creado por nuestra mente. Nuestra mente a través de los pensamientos generan una emocionalidad y esa emocionalidad genera un estado de vibración. Al nosotros tener ese estado de vibración, entonces eso es lo que atraemos. Cuando nosotros entendemos que lo que sucede en nuestro exterior es porque así está nuestro interior, wow, ahí nos damos cuenta, si no nos gusta cómo se está ejecutando o qué está reflejado en nuestro exterior, vamos y hacemos ese proceso reflexivo interno que toca realizar porque ese exterior refleja cómo está mi interior. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿qué vemos en el exterior? Caos, catástrofe, todo esto. Vamos a ver qué es lo que sucede en el exterior. Precisamente es porque de esa manera así está mi interior. Y es sentarse a reflexionar.
porque ese exterior que se ha creado, ¿de qué es producto? ¿Por qué está sucediendo eso dentro de mi interior? Y precisamente siempre es un duelo de voluntades. ¿Por qué? Porque siempre está el ego al mando. Cuando entendemos en la dualidad del ser quién está al mando, está el ego o está el ser, ahí en esa medida de entendimiento, nosotros podemos llegar y a pasar a hacer los cambios que se requieren hacer. En esta emocionalidad que nosotros tenemos, porque si nos vamos a la tabla de emocionalidad de David Hoskin, tenemos en balance las emocionalidades de poder y las emocionalidades de fuerza. Y eso quiere decir que efectivamente yo tengo que buscar ese equilibrio entre ambas. Eso no quiere decir que si yo ya tengo el control y ya estoy en emociones de poder, no me voy a poder permitir tener emociones de fuerza, porque si bien también lo habíamos conversado, las emocionalidades de fuerza también tienen su tinte de dualidad, porque si yo tengo un sentimiento de vergüenza, porque me da vergüenza que no sé, que no pagué la mensualidad de mis hijos y hoy que me llegaron a tocar la puerta y me dicen, mire, o sea, que su hijo no le voy a dejar entrar a la escuela porque usted no ha pagado la mensualidad. Uy, qué vergüenza. Entonces, ¿qué hago? Es llegar, no es llegar y tomar digamos, la actitud de víctima, porque sencillamente también esa es la opción. Si tomo la actitud de víctima, ay, Dios mío, se fueron contra mí, qué pena, no voy a hacer, más bien vamos a ver si saco al chico del colegio y me lo llevo a otro colegio, porque, ay Dios, qué vergüenza, cómo va a ser posible que eso. Entonces, hacer ese tipo de drama, entonces, en vez de eso, llegar y entender, wow, eso no puede volver, ¿por qué ocurrió? Eh, ¿Cómo hago yo para hacer frente a esta situación y más bien llegar y buscar las condiciones para pagar siempre a tiempo y evitar este tipo de vergüenza? Pero es la acción que yo voy a tomar al respecto porque son dos, digamos, dos tintes de la misma versión. Pues yo puedo llegar y tomar la acción de víctima o la acción de ser responsable de esto. Entonces, cuando generalmente esto está en el exterior, es porque esto se encuentra en el interior. ¿Qué es lo que sucede dentro de mí? ¿Cómo está en mi interior? Eso no quiere decir las expresiones que estoy colocando acá, que esto sea en el físico. Sencillamente estoy haciendo alusión de cómo se debería encontrar el interior cuando el exterior prácticamente lo veo de una forma catastrófica o no tan buena. Generalmente porque siempre nuestros pensamientos van a generar una emocionalidad. Y si las emociones son más de fuerza que de poder, ese es el nivel vibracional en donde voy a estar. Entonces, siempre es llegar y traer a reflexión adicional. ¿Cómo llego a esto? Sencillamente en preguntándome dónde se encuentra el observador, dónde está el observador. Si el observador está hacia afuera, sencillamente le estoy dando es eh, le me estoy enfocando es en la fuerza, en lo externo. Cuando yo enfoco el poder, sencillamente el poder va en el interior de cada uno de nosotros, en el interior del ser. Entonces, entendemos que todos estos pensamientos generan siempre una emocionalidad y esa emocionalidad va a estar en un renglón de la tabla, o estar en una emocionalidad de fuerza o en una emocionalidad de poder. Y en esa identificación, como acaba de hacerlo Melissa, que está buenísimo, me identifico con una semana un poco confusa. ¿Por qué? Porque ella tiene que alinear. Acuérdense que todo el tema de las emociones va del orden al caos. Yo tengo que llegar y hacer un caos para luego volver al orden. Y entonces es un proceso dinámico que lleva cada una de sus fases. Entonces, ahorita cuando estaba haciendo el ejercicio de preguntar cómo ha sido la semana de cada uno, porque sencillamente necesito contexto para ver qué es lo que viene hoy, porque todos nosotros podemos tener una semana totalmente diferente y cada uno está en su propia individualidad viviendo su propio proceso de aprendizaje y evolución. Entonces, que está bien que confluyamos acá en una comunidad donde esta comunidad sirve para establecer, digamos, como en principio contención, porque siempre una comunidad te va a ejercer una, digamos, o sea, básicamente la contención que se requiere para uno volver al centro, pero también me va a hacer
como de referencia o para adquirir herramientas para ver cómo yo continúo mi viaje en el día a día. Todos estamos en un tiempo, en espacio, cada uno en países diferentes, pero cada uno está en su propio proceso de evolución y aprendizaje. Luego nos encontramos que, qué es lo que nos une a nosotros como una comunidad? Obviamente el trading. Ahora, ¿qué pasa con nuestra emocionalidad y con nuestros pensamientos cuando nosotros estamos sentados frente a la computadora? Cuando nosotros vamos a buscar las noticias, esas noticias que nosotros la mayoría de las veces, tengo que decirlo, ni se entienden. Yo no soy de las que empieza a ver o definir o buscar el porqué que hay detrás de lo que sucede en esas noticias. Yo no soy de ese tipo de personas, a mí me abruma mucho la información. Sin embargo, ¿para qué me sirve en este caso? Sencillamente para ver y establecer mis horarios de operación. Porque si yo veo una noticia de impacto cerca, ¿qué es lo que yo hago? Mira, me abstengo de hacer el proceso de operar. Y luego cuando yo voy a buscar la dinámica de operación, cuáles van a ser mis puntos de entrada, cuáles son los pensamientos que me están pasando, cuál es mi emocionalidad, qué es lo que yo estoy sintiendo en ese momento, porque en la medida que yo haga mi trabajo de observarme, yo empiezo a ver qué está pasando, qué pensamiento me pasa, qué emocionalidad me está gestando y obviamente sencillamente es llegar y observar y dejar a ver porque tengo que empezarme a estudiar. Luego, ¿qué pasa cuando yo estoy en la operativa de sí? Cuando ya hay una operativa abierta, cuando ya yo tengo una operación, bien sea de venta o de compra, ¿cuál es mi reacción o cuál es la dinámica de mis pensamientos y emocionalidad cuando yo voy a un trade ganador versus en un trade perdedor? Entonces, toda esta dinámica es llegar y entender que detrás de esto tiene que haber, en principio, una tolerancia al riesgo. Si nosotros no tenemos tolerancia al riesgo, entonces se va a hacer muy difícil lograr el equilibrio o la neutralidad, porque si no me expongo al riesgo, básicamente hacer trading, esto tiene un riesgo implícito. Por eso nosotros hablamos siempre de una dinámica de cuál es la gestión del riesgo que yo voy a hacer. Entonces, gestión del riesgo, el horario en el que se opera, la cantidad de lotaje que se opera, eh, cantidad de operaciones que se realizan, eh, el capital que yo voy a colocar en riesgo. Todo esto son, eh, digamos, Einstein que toca llegar y evaluar para yo hacer una buena gestión del riesgo. La meta que yo quiero, porque si no tengo un foco, si no tengo un norte, qué es lo que quiero lograr, ¿para qué me voy a sentar yo frente al computador a hacer esto? Y adicional también está el tema de que el trading invita a salir de la zona de confort. Si yo no salgo de mi zona de confort y me expongo, entonces tampoco yo voy a tener tolerancia al riesgo. Y eso me refiero mucho porque por lo menos en mi caso, o sea, sí, o sea, en un inicio yo veía que o sea, yo me sentaba y el corazón me palpitaba a reventar, las manos me sudaban enormemente, o sea, era un ir y venir emocional que no sabía cómo gestionarlo. Sin embargo, cómo me ayudó en el trading a hacer fuera de mis actividades internas cosas que me hicieran salir de mi zona de confort. En una oportunidad yo hasta llegué a hacer hasta inclusive hasta parapente, a volar parapente, yo. Y lo hice yo creo que con 52, 53 años. Imagínate tú. Entonces, el llegar y llegar y quebrar como que dice, esas limitaciones y creencias a veces mentales que nosotros tenemos, porque yo, o sea, no, no crean, ese diálogo interno que a veces siempre les he dicho, porque tenemos un diálogo interno, ese diálogo de decirte, "Pues, ¿qué va a ser una vieja a esa edad agarrando y volando parapente y haciendo esas cosas?" Y yo, "Ah, bueno, pero es que si, ¿qué me interesa a mí lo que digan los demás? Porque eso es otra cosa, ¿dónde estoy poniendo yo el poder? ¿Lo estoy poniendo en mí o lo estoy poniendo en los demás? ¿Qué me afecta que los demás me señalen o me digan? O sea, no me afectan en nada porque yo no me mantengo o yo no estoy al día con con mi entorno. Entonces,
un poco de llegar y reflexionar que en la medida que yo me exponga a más riesgo, obviamente riesgo controlado, tampoco va a venir uno de buenas a primeras, ¿sí? Porque yo sí tomé mis, digamos, mis cursos previos para poder hacer esta actividad y entonces salir por lo menos eh, tan sencillo como llegar y salir a abrazar un árbol en una vía pública, cuando cualquiera puede decir, mira, mira esa loca abrazando un árbol. Y más de uno lo va a hacer, más de uno lo va a hacer. Pero eso me va a afectar a mí. Pues sencillamente no, porque sencillamente a mí se me va a beneficiar el yo entender que esas actividades de salir de mi zona de confort me va a permitir inclusive conocerme y saber que hacer ese tipo de riesgos, eso no involucra más nada, sino más que todo crecimiento, porque es una nueva forma de experiencia, es una nueva forma de conocerme a mí mismo. Entonces, cuando nosotros salimos de esto, yo empiezo a preguntarme, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué yo soy como soy? Y entonces aquí yo voy a dejar de compartir pantalla, porque aquí voy a hacer como que un apartado bien chévere, porque cómo saber, cómo llegar a internalizar por qué soy como soy. En alguna oportunidad les comenté sobre el test de evaluación de conducta y personalidad. Eso es un punto de partida. ¿Por qué? Porque ese test me dice exactamente cómo me veo a nivel de habilidades y destrezas. ¿Cómo estoy? Entonces, sí, cuando vemos lo que hicieron el test, se ve ese círculo que no es ningún círculo porque a la final te termina siendo una rueda de muchas puntas y una rueda que no anda. ¿Por qué? Porque tiene muchos aspectos en los cuales hay que trabajar. ¿Cómo hacemos ese trabajo? Sencillamente, eso es un punto de partida. ¿Cómo me encuentro yo hoy? ¿Cómo soy como soy? Y cuáles son las habilidades y destrezas que yo tengo hasta ahora, pero cuáles son también mis deficiencias y mis falencias para poder yo llegar hacia donde quiero llegar. Y si yo no tengo esa lectura hoy, si no tengo un punto de partida, es básicamente como llegar a agarrar el arco y la flecha y empezar a tirar flechas para ver cuál pego. Esa es una forma de llegar, esa es una forma de camino. Pero una forma inteligente de llegar es llegar y agarrar y enfocarse. ¿Dónde me encuentro hoy? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo y cuáles son las herramientas que me faltarían? Entonces, en el caso, básicamente, hablando de mí misma, hablando de Carolina, yo sé que no hace mucho, yo puedo decir, hace unos 3 4 años atrás, yo era de las personas que yo entraba, por decirte, un- antes de pandemia se hacía mucho talleres presenciales. Y yo iba a talleres presenciales en los cuales yo entraba, podía durar, no sé, un día, 2 días, un fin de semana, lo que sea. Y yo entraba y yo salía y yo nunca hablaba, yo nunca participaba. Yo no era de las que estaba así atenta, yo me sentaba en la fila de atrás, en la última. En la última yo fui para que cuando yo alguna cosa me daba pena, yo ubicaba siempre la puerta. ¿Dónde está la puerta de salida? Y donde estaba la puerta de salida, ahí yo me ponía cerca. Porque en el momento que yo sentía, en mi emocionalidad sentía que había algo que a mí, Carolina escapaba, Carolina escapaba. Cuando yo empecé a ver mi test de Soroma, el trasfondo de esa conducta que yo tenía y empecé a trabajar en mí misma y empecé a caucharme porque obviamente a mí me sale, el coach siempre te va a poner, te va a decir, ok, tú tienes que salir siempre de tu zona de confort, porque si tú no sales de esa zona de confort, nunca vas a trabajar esos miedos que nosotros tenemos. Ahora, ¿de dónde salen esos miedos? Los miedos que nosotros tenemos son heridas que siempre tenemos de la infancia y eso es así, eso es así. Sentarse a enfrentar los miedos no es una tarea fácil, no es una tarea fácil. Ya luego cuando vino pandemia, el llegar y hacer, a empezar a hacer reuniones de Zoom, llegaba, entraba, no hablaba, no decía absolutamente nada. Son patrones que uno va identificando en uno mismo, pero cuando uno empieza a ver que quieres lograr cosas, que quieres obtener resultados,
pero existe una cuota de sacrificio, existe un pago que hay que hacer, hay que empezar a romper esas barreras mentales. Cuando rompemos esas barreras mentales, empezamos a atrevernos. Primero es llegar y por lo menos dar el primer paso, avanzar a dar ese primer paso. ¿Por qué yo hago estas sesiones? Yo hago estas sesiones porque son las que me hacen falta. A mí me necesitan. Yo al principio, yo no puedo, o sea, yo no puedo negar que al principio no había esa soltura y podemos observar los primeros videos que Pedro debe haber sacado, no había esa soltura, no había esa dinámica. ¿Por qué? Porque era el proceso de atrevimiento, el proceso de dar ese primer paso. Y básicamente fue como que un lanzamiento, vamos a ponernos a hacer, vamos a hacer la dinámica, pero ¿por qué? Porque yo también estoy haciendo un proceso de certificación, de biodescodificación, donde toca trabajar mucho el ser, entenderme a mí misma. Y la única forma de entenderme a mí misma es llegar y poner a trabajar, porque todos estos conocimientos, no es porque Carolina vino hoy, no es conocimiento inédito de Carolina, no. Sencillamente son cosas que yo vengo trabajando con otros seminarios, con otros coach, con otras, digamos, herramientas, con otros que no tienen nada que ver con trading, pero de una otra forma sí ayuda a lo que es el tema de mentalidad. Y, y no es algo que yo estoy viviendo como estoy diciendo que sí, es que es de mi autoría, sino tan sencillamente eso ya está escrito. Ya, inclusive hay conocimiento milenario, que es lo mismo, pero cada uno lo que hace es tomar su propia versión de cómo relatar el cuento, cómo decir las cosas. Y todo tiene que ver con el autoconocimiento. Una de las primeras sesiones que yo les puse fue la inscripción que había en el Coliseo. Y eso es antiquísimo. La persona que se conoce a sí mismo conoce al universo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de llegar y venir, conocerme a mí mismo? ¿Cuál es el mensaje que también les he dicho? El mensaje es seguir el mensaje y no idealizar al mensajero, porque ahí es donde está el error. Entonces, yo soy es el portavoz de repetir y decirlo con mis propias palabras y como yo lo entiendo y como yo he hecho mi propio proceso y de esa misma forma se lo transmito a ustedes. Pero el trabajo de quién es, el trabajo es de cada uno de ustedes que tiene que hacer su propio trabajo. Entonces, el proceso de Carolina siempre ha sido, o sea, siempre ha sido de llegar y ahorita, de llegar y ser consciente de cuáles son sus debilidades, porque las fortalezas obviamente ya las sabemos, pero el trabajar las habilidades, las debilidades y trabajar esas falencias son el paso progresivo que me va a dar a mí para ir avanzando. ¿Cómo logré yo consistencia en el trading? El, prácticamente la consistencia en el trading mío fue prácticamente una cachetada que yo, pero sabes que llegué a sentarse cuando yo todo el tiempo frente al computador yo buscaba era copiar una dinámica de operativa de una Verónica, de un Sebastián, de un Ricardo, y todo el tiempo es dar, cuando yo entendí que yo lo que estaba haciendo era dando fuerza externa a eso, y cuando yo entendí que la única dinámica que yo podía entender era el poder sobre mí y ver cuál era mi dinámica de operativa y empezar a verme a mí. Si yo copiaba lo que estaban haciendo ellos, no iba a seguir haciendo consistencia. Y eso me lo dijo Juan Carlos un día. Yo dije, pues Carolina, ¿qué es lo que estás haciendo? Si tú sigues haciendo una dinámica de estar viendo lo que hacen los demás y no ves tu propia dinámica y no ves tu propia expresión, no ves tu propia corporabilidad, no ves qué es lo que está pasando en tu mentalidad, no ves cuáles son tus emociones, no vas a... Y fue casi un salto cuántico, porque eso fue como que un viernes en la tarde que Juan Carlos me dijo eso. Yo pasé ese fin de semana así como tipo Melissa, de una confusión. Yo decía, santo Dios bendito. Pero a ver, ¿qué quiso decir él con esto? ¿Por qué me dijo que yo no debía copiar? Si sencillamente cuando tú vas a una academia es para llegar y copiar. Yo entendía que había que copiar exactamente y literalmente toda la operativa que ellos hacían y me equivoqué. Cuando yo decidí, ese lunes, yo decido llegar y agarrar, empezar a hacer mi propio operativo,
Ahí en ese mismo lunes que yo tomé esa decisión, ese mismo lunes empecé a lograr consistencia, pasé mis cuentas de fondeo, pero lo hice por mí, el logro fue por mí, tal cual como me enseñó Juan Carlos, porque Juan Carlos también lo hizo él sus cuentas de fondeo las pasó por sí mismo. Entonces es empezar a darse cuenta que dónde está el poder que yo estoy ejerciendo está en mí o, lo estoy, o es la fuerza del exterior la que me está haciendo guiar. Y es un proceso interno que toca llegar y reflexionar. No solamente en el trading, no solamente en el trading, es en cada una de las facetas, en cada una de las áreas de nuestra vida. Es identificar esa, digamos, ese foco rojo que a mí me está haciendo eco, que me molesta, que yo por no querer hacer una discusión, como lo mencionaba Melissa, por llegar y evitar el conflicto, que esto y lo otro. Pero es que igual el conflicto no es malo. El conflicto también construye, es llegar y agarrar y buscar siempre relaciones sanas, porque a veces cuando estamos en una relación tóxica, nosotros somos los últimos que nos enteramos que estamos en una relación tóxica, porque como dice el dicho, los, ¿cómo dice? El amor es ciego, pero los vecinos no. Y es tan cierto eso. Cuando nos damos cuenta, estamos enamorados, estamos cieguitos, no vemos absolutamente nada, pero los vecinos cuchicheando, los vecinos se dan cuenta absolutamente de todo y a final de cuentas terminó dándose cuenta cuando uno se quita el velo de los ojos y se da cuenta, wow, lo que era evidente, pues obviamente no los veíamos. ¿Por qué? Porque es así. El amor es ciego. Y cuando estamos dentro, no vamos a ver. ¿Cuál es la dinámica? Siempre llegar y agarrar y salir fuera de la caja. Pensar fuera de la caja, pensar de forma disruptiva, salir de la zona de confort. En el momento de hacer ese paso de atrevimiento, donde yo me atrevo a llegar y mostrarme, tal cual como yo lo estoy haciendo, porque es mostrar las vulnerabilidades que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tiene una pata por la cual cojea. Cada uno de nosotros. Yo reconozco y reconocí en su momento la pata con la cual yo cojeaba. Yo jamás me imaginé que yo iba a estar hablando en público. Jamás me imaginé. Jamás lo imaginé. Sin embargo, eso forma parte del proceso, porque eso forma parte de salir, de romper esos esquemas mentales, esas creencias limitantes y salir de mi forma de mi zona de confort. ¿Me ha ayudado? Sí, me ha ayudado. Me ha ayudado muchísimo. Y es mostrarnos, o sea, es mostrarse tal cual uno es. Y nadie va a venir, o sea, tener la suficiente entereza, suficiente el amor propio, de que por más que te vengan a decir cosas de un externo, pues ya uno está en equilibrio y lo que está en lo externo pues no debería afectar. Entonces, en resumidas cuentas, hice este apartado precisamente por eso, para que entendamos que somos seres que somos duales, que un día podemos estar de un ánimo, otro día podemos estar de otro ánimo, y es que no está, no, o sea, eso no es que sea una etiqueta que sea malo y bueno, sencillamente nosotros no somos nuestra emocionalidad, sencillamente yo hoy pues como dijo cada uno, hoy me siento bien, hoy me siento confundida, hoy me siento estupendo, hoy no sé cómo me siento porque todavía no lo identifico, pero el llegar y hacer el trabajo de cómo me siento en este momento, cómo fue mi semana, cómo estuvo, y yo les puedo apostar que la próxima sesión, cuando yo les pregunte a ustedes cómo están, va a estar totalmente distinto, porque esto no es algo lineal, esto no es algo de que todas las semanas son exactamente iguales y yo voy a tener la misma emocionalidad. Y como recomendación, pues si alguno no la ha visto, pues vayan a ver la película Intensamente. Y si no, también está la película de El viaje del guerrero y hagamos el ejercicio. Si yo en principio, a mí me, a mí me entró a garrotazos esa película, me entró a garrotazos. Yo tuve que ir que verla más o menos como unas 4 o 5 veces y me mandaban, váyase al capó, me mandaban, mi coach me mandaba, váyase, y yo no lo entendía hasta que yo llegué a abrir y entender de que wow, es que tienes que irte allá.
Tienes que buscar tu propio espacio para revisarte, porque mi coach me decía, ese trabajo no es mío, ese trabajo es tuyo. El trabajo tuyo tienes que irlo a buscar, te vas al capó. Yo, ok, como el muchacho de la película, yo me iba y me sentaba al capó y yo, ajá, estaba como Pedro, así. O sea, en buscando señal, buscando señal. O sea, tenía un bloqueo, pero un señor bloqueo. Y cuando empecé a ir y ver hacia atrás y buscar, que de hecho eso es lo que les voy a compartir ahorita, cuando yo voy, cuando empiezo a ver que, porque soy como soy, entonces yo empiezo a ver que esto generalmente, esto tiene que ver con esto. Cuando yo voy a mi infancia y empiezo a ver cuáles son los patrones de mi infancia, y eso fue algo que yo trabajé mucho con mi coach, porque la crianza de todo niño, toda niña, tiene que ser crianza de padre y madre. Y mi crianza de niña fue una crianza de un padre muy ausente. ¿Por qué estaba ausente este padre? Porque tenía que salir a trabajar. Pero yo no lo entendía. Y entonces el llegar y sentarse tú a reflexionar, wow, mi padre estaba ausente porque tenía que trabajar, imagínate tú, ya ahí está ¡tla! El primer bloqueo que yo tenía con la abundancia, con el dinero. ¿Por qué? Porque mi padre me dejaba por ir a trabajar. Entonces imagínate la interpretación que yo tenía del abandono de mi padre, porque yo sentía que era un abandono, porque él prefería ir a trabajar que estar con nosotros compartiendo. Esa era mi interpretación. Así yo interpreté la ausencia de mi padre en casa. Y el trabajar eso es llegar y sentarse. Yo, pero ¿qué tiene? Mi papá él estaba haciendo lo que tenía que hacer, porque él era su responsabilidad pagar las cuentas de la casa, darnos un techo, darnos comida, darnos educación. Sin embargo, uno en su emocionalidad, uno entendía esto, mi interpretación era esta. Y adicional, yo veía en casa que estaban sobre la mesa y reunían los centavos entre los dos para echar gasolina. Yo eso lo viví en mi casa, eso lo viví en mi casa. El llegar y agarrar, buscar, oye, no tengo para echar gasolina y sacaban y buscaban de dónde, aquí tengo este centavito, esto, para reunir para echar gasolina. Entonces imagínate todo ese contexto que se va generando. Cuando yo llegué a mi adolescencia, mi madre tuvo que salir a hacer una maestría, posgrado, todo ese tema. Y quien quedó en casa fue mi padre. Mi padre se encargó de llegar. Cuando yo pasé por mi proceso de desarrollo de niña, mujer, ¿quién estaba? No estaba mi mamá, estaba mi padre, el que estaba con nosotros en casa. Mi padre se encargó de llegar y entonces hacer las tareas, de llegar y darnos la comida, darnos el techo, estar pendiente de cada uno, porque mi mamá estaba en otro lado, no la veíamos. Pasó casi 2 años enteros haciendo sus cuestiones. Yo no tuve mi madre en mi adolescencia. Entonces, cuál fue mi interpretación? Mi interpretación fue que en mis últimos años ya de avance a una persona adulta, digamos, cuál es la interpretación que yo tuve? Prácticamente es el ejemplo de papá. El ejemplo de papá de llegar y galar y salir a trabajar, de ver, de buscar, de llegar y de guerrear para conseguir las cosas, de buscar y esto. Entonces, son dos connotaciones que uno va buscando y eso va formando lo que es el adulto de hoy. Todas esas cosas y estas pinceladas, tanto de una niñez como de una adolescencia, van formando aquel patrón de personalidad y carácter que nosotros tenemos como adultos el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la revisión de cada uno? Pues obviamente hacer su interpretación de qué fue lo que pasó en su niñez y en su adolescencia. ¿Cuáles fueron aquellas marcas que son los que generaron los que somos el día de hoy? Yo, ¿por qué? El por qué digamos, esa distancia de llegar y no participar. Porque en mi adolescencia mi padre era, usted obedece, usted no tiene opinión, usted dice.
Usted hace, y no lo que hacía era obedecer. Yo era la mayor de mis hermanos, mi papá daba directrices. Usted le toca esto, usted le... Papá, pero... no, señor. Pero papá, listo, usted se calla, usted se calla, usted no opina. Entonces imagínate tú esto luego lo que fue, lo que vino a construir en uno. Ah, yo voy a un sitio. Y si la persona que está dispositora es un hombre, menos, usted se calla. Esa fue mi interpretación. ¿Qué fue lo que pasó cuando yo empecé a buscar y revisar todo esto? Yo tengo que hacer los cambios, porque sencillamente eso fue lo que yo instalé en mi subconsciente y eso fue lo que me hizo hacer. Sencillamente, ¿qué tiene que ver eso hoy en día? Eso fue algo que ya pasó. ¿Qué toca llegar y agarrar y ver de esto? Es un aprendizaje. Todo esto es un aprendizaje. Nuestros padres nos educaron a nosotros con la mejor herramienta que ellos tenían, con la mejor disposición. Algunos sí, algunos menos, algunos de verdad, pues sí, no se fueron, no regresaron nunca, no lo sé, cada uno tiene que evaluar sus aspectos de vida. Pero esto no realmente tiene que definir de por vida lo que uno tiene que ser. Si esto fue lo que detonó lo que soy hoy, pero es que eso ya no me sirve, porque a mí no me servía seguir siendo la persona que se sentaba de última atrás. Realmente no me sirve. Para yo estar aquí hoy, yo tenía que haber roto esa barrera, tenía que haber salido de mi zona de confort, tenía que atreverme. Y yo sí puedo decir que a mí el trading me llegó y agarró, me rompió todas las barreras, porque en principio cuando yo empecé a hacer trading, no había ninguna mujer haciendo trading, no había ninguna. Es un mundo totalmente masculino, de hombres, donde te decían, ¿y qué haces tú aquí? ¿Qué vienes a hacer tú por acá? No tienes nada que hacer aquí. Y de verdad, o sea, era una forma a veces hasta despectiva, porque es un mundo prácticamente netamente masculino. Sin embargo, con el correr del tiempo las cosas han ido cambiando. Y ahorita también hay comunidades de mujeres que también invierten en la bolsa de valores. ¿Y por qué no? Entonces es romper todas esas creencias limitantes. Cuando rompemos esas creencias limitantes es como la transformación que tiene la oruga. Cuando una oruga, cuando una oruga hace su proceso de transformación, la oruga no anda, ay, pobrecito yo, que yo soy una oruga, que parezco un gusano, que esto, que soy horrible, que me tengo que arrastrar, que no hago. No, la oruga se ve a sí misma y ya ve la mariposa que es, porque es que no lo ve en el pasado, no lo ve en un futuro, no lo ve como algo que eso está lejano, ya lo ve, ella se ve y ya ve la mariposa que es. Entonces, ¿cuál es el proceso de transformación que nosotros tenemos que hacer? Un proceso de transformación de llegar a enfrentarnos a nosotros mismos. La pelea no es, ni la culpa es de mi mamá, de mi papá, del sistema, del gobierno, de la educación que yo recibí. No, no, sencillamente la responsabilidad es mía. ¿Cómo me veo yo ya? O sea, ¿cómo ese futuro que yo quiero tener, esa materialización que yo quiero lograr, ya tengo que verla ya hoy? Si yo soy el gusano, la oruga, esto sí, pero no, mentalmente ya yo estoy visualizando aquella mariposa que va a volar, que va a salir a lograr las cosas y es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Cuando hago yo referencia a esto, yo, wow, y lo tomo para mí, es que el proceso de transformación tiene que ser así también. Y es un proceso de eliminar aquellas barreras, aquellas creencias, atreverse y ya verse como uno realmente es, como uno aspira, como uno desea, ya eso realmente es. Y en cuestión de tiempo, ya llega una materialización. La materialización de llegar yo verme, que ya yo esa riqueza ya está dentro de mí. Esa riqueza externa ya está dentro de mí hoy. ¿Y cómo me veo yo? ¿Cómo me siento yo? Cuando ya esa riqueza yo ya la veo, me siento así. Me siento en paz, me siento en seguridad, me siento en armonía, me siento en equilibrio conmigo mismo. ¿Cómo se alcanza eso? Se alcanza trabajando. Eso es un trabajo diario que toca realizar, que toca ver, que toca observar. Eso no solamente es porque estoy sentada frente a la computadora haciendo trading. Es un trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto, porque esa misma mentalidad tengo que aplicarla a
todos y cada uno de los aspectos de mi vida, a todo cuanto me rodea. Entonces ahí cuando empiezan los cambios que molestan. ¿Por qué? Porque ya yo no me puedo rodear de las mismas personas, porque yo termino siendo el promedio de las personas con las cuales siempre me rodeo. Y si yo quiero ser una persona, esa mariposa, y obtener esas riquezas y obtener todo eso, pues sencillamente yo tengo que empezar a resolver con mi entorno, tengo que empezar a resolver mi mentalidad, tengo que empezar a resolver mis acciones. Y es tomar, como dijo Melissa, ya yo sé, tengo que tomar acciones, tengo que tomar ese foco, porque son pasos y son decisiones que toca hacer y que toca construir. Entonces, es entender en principio que ese baile armónico que hay en nuestro cerebro entre la energía femenina y la energía masculina tiene que ser una danza armónica. Cuando yo entiendo que los atributos de cada uno de los lados, tanto hemisferio izquierdo y tanto hemisferio derecho, tienen que trabajar en armonía, que la creación es un proceso para luego tiene que ponerse en acción para que se pueda manifestar y luego entender que el proceso creativo no termina allí, porque no es llegar y que yo me puse y creo y puse en acción, porque luego es bien otra vez el proceso. El proceso es de creación, acción, manifestación. Creación, acción y manifestación. Ah, y revisar. Ok, esto que está aquí es como revisar los controles de un avión. Ah, ok, esto está de acuerdo, está bien, esto sí pasa. Cuando algo no pasa, entonces hay que hacer los correctivos y empezar a hacer los correctivos. ¿Cómo hago los correctivos? Sencillamente, ah, sí, no se ve. Listo. Ese era el manual del test, el manual del test, donde cuando yo termino, ah, ok, y me trabo, me voy a buscar el manual, pero es que me dice el manual, ¿qué me dice el test? Ah, Carolina, tienes que volver y tienes que afincarte aquí porque eso es lo que tienes que llegar y resolver. Y es empezar y entender que solo tiene que ver con decisiones. En la medida que tomemos las decisiones, y es que tampoco tenemos como que un manual debajo del brazo, es llegar y a veces es ensayo y error, cómo voy por buen camino, es hacer la revisión de una hoja de ruta. Y es entender que somos los que aprendimos a decir. ¿Qué aprendí a decirme? Somos lo que comemos, porque lo que nos alimentamos también es lo que nos da, digamos, nuestra salud física. Somos lo que hacemos, somos lo que sentimos y somos con quienes estamos y nos rodeamos. Entonces es llegar y empezar, ¿qué fue lo que aprendí a decirme? ¿Por qué aprendí a decirme esto? Pero no necesariamente lo sé que o sea, lo que le acabo de decir, no necesariamente eso tiene que quedarse por el resto de mi vida, porque sencillamente se pueden hacer cambios. Y ese caos del cambio, porque tiene que haber un proceso de cambio donde llegaré, esto no me sirve, esto no me está sirviendo. Y salir de la zona de confort va a romper los esquemas. Ese nivel subconsciente que está guardado, que prácticamente nosotros andamos la vida por piloto automático, en el momento que se tenga el nivel de conciencia de entender, wow, estoy confundida porque me está pasando esto y esto y esto, pero debo hacer esto, ya identifiqué qué es esto. Eso hacer el trabajo de nivel de conciencia. Es un trabajo individual y es un trabajo del día a día. No termina. Entonces, el equilibrar las energías masculinas dentro de cada uno de nosotros. Tanto hombres como mujeres, nosotros tenemos nuestro propio trabajo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a una relación de pareja? Cuando estamos en una relación de pareja, imagínate tú, cada uno, cada uno llegar y revisar sus propias energías. ¿Cómo está? ¿Cómo está trabajando tu energía masculina, la energía femenina y cómo la estás engranando? ¿Cómo estás haciendo tu proceso de creación para luego accionar y luego manifestar? Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. ¿Por qué es difícil hoy en día mantener una relación de pareja? Precisamente por eso, porque hay choques energéticos muy fuertes. Son choques energéticos muy fuertes. Cuando una mujer tiene muy desarrollada, y se los digo por mi caso, yo Carolina, mi energía masculina está muy desarrollada. ¿Por qué? Porque mi último esquema fue grabado en mi subconsciente fue mi educación con papá en mi adolescencia.
mi educación como papá en la adolescencia. Entonces, ¿qué aprendí yo a desarrollar mi energía masculina? Cuando yo estoy frente a un hombre, el hombre lo que ve es otro hombre, porque está viendo energías masculinas. Y entonces ve, y a mí me lo tuvo que decir un coach, Carolina, que el día que tú entiendas de que tú cuando te paras frente a un hombre, es prácticamente el hombre se ve un igual, porque está viendo es otra energía masculina. Cuando tú entiendas que tienes que trabajar tu energía femenina para equilibrarla, wow, ahí me cayó el 20. Ahí me cayó el 20. ¿A dónde tengo que trabajar? Obviamente, tengo que trabajar en equilibrar mi energía femenina y ahí es donde yo empecé, porque yo hubo un momento de que yo me callaba, yo no hablaba. Es más, yo ni siquiera me rodeaba de mujeres. Y entonces, ¿cómo iba a equilibrar esa energía femenina? No tenía referencia en patrón. Entonces, empezar a buscar relación con mamá, empezar a entablar relación con mamá. ¿Por qué? Porque el primer patrón de energía femenina que uno tiene es la relación con mamá. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Carolina? Mire, vaya y camine y haga, y empezar a entender, y luego sentarme con ella, entender cuáles eran también sus falencias, sus deficiencias, porque ella también fue hija y tuvo madres y padres que también le dejaron sus digamos, sus prontas en su inconsciente. Entonces, cuando yo me pongo a ver esto viene una cadena, porque luego entonces tenía que ver con el tema de mis abuelos, de dónde vienen todos los orígenes, todas esas cosas. Entonces, ¿por qué terminamos siendo lo que somos hoy? Es que venimos arrastrando, son patrones subconscientes que nosotros no vamos a saber de ellos sino hasta que lo hacemos consciente. Y ese trabajo es elevar nuestro nivel de conciencia. Hoy la tarea es elevar mi nivel de conciencia, conocer mi historia individual y mi historia familiar. En esa medida toca hacer el proceso de sanación y liberación. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde ubico? ¿Dónde ubico el observador? Y esta laminita es una de las laminitas que prácticamente ya viene en todas las sesiones de mentalidad. ¿Dónde estoy poniendo el observador? ¿Dónde se encuentra el observador? Si el observador está hacia afuera y yo estoy viendo hacia afuera, estoy perdiendo mi trabajo, porque el observador tiene que estar frente. El observador es que me va a llevar y me va a despertar mi nivel de conciencia y me va a decir, epa, 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 eh, mantenga a raya a su ego, bájele dos, otra vez vuelvo, otra vez revisar qué está haciendo, traerme al centro, traer al equilibrio, traer que yo tengo emocional y de fuerza, si yo tengo que reconocer, yo tengo un lado de sombra y un lado de luz, y que ambos coinciden conmigo, y que yo entiendo que el lado de sombra, a veces se requiere tener un lado de sombra, porque si o sea, estoy en una situación donde yo tengo un miedo porque me están viniendo a asaltar y entonces y me están robando y que o sea, de una vez se dispara y hay una forma de accionar y de reaccionar cuando yo estoy ante ante ya una emocionalidad de miedo. Y entonces es malo sentir miedo, no, sencillamente no es malo, sencillamente es una de las tantas emociones que hay en en el panel de emocionalidades. ¿Me voy a quedar allí? No, sencillamente tienen que ver con los eventos, con las circunstancias, con las cosas que yo estén viviendo, pero no me voy a quedar literalmente pegada allí en un drama, en un estrés que prácticamente es algo que es sin fruto, no me va a llevar a ningún lado. Entonces siempre es llegar que yo descanso en mi neutralidad. Yo estoy en mi lado de poder, en mi lado de fuerza y estoy de un lado a otro porque esa es la emocionalidad, los pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Siempre observar cada uno de los pensamientos que tengo. ¿Qué estoy pensando yo? Lo que estoy pensando me va a generar una emocionalidad. Esa emocionalidad es lo que yo voy a sentir, es lo que se refleja. Y sobre esa emocionalidad yo tengo un nivel de vibración. Y ese nivel de vibración va a traer mi exterior, se va a reflejar en mi exterior. ¿Sí? Es entender mi creación donde está en mi interior. Todo cuanto yo quiera ver reflejado en mi exterior se gesta primero en mi mente, en mis pensamientos. Yo me involucro como observador dentro de este proceso creativo interesante.
ahí tengo que ver, ¿me estoy involucrando o estoy dejando que sea el observador que haga y que la vida lo lleve a uno? El hacerse responsable de eso y entender que las energías son tan sutiles, porque la energía, ¿cómo se mueve la energía dentro del cuerpo? La energía dentro del cuerpo se mueve con el dar y el recibir. Si yo doy, recibo. Si yo recibo, yo doy. Y eso es un círculo. Eso es un círculo que toca hacer. En la medida que yo doy, el universo siempre va a darte para que recibas. En la medida que se dé conscientemente y con intención, en esa medida el universo va a responder. Entonces, si yo voy a un sitio y voy a llegar a un sitio que me invitan, ¿por qué yo voy a llegar con las manos vacías? Yo voy y presento qué puedo llevar, qué puedo traer. En ese dar y en ese recibir se mueven energías. La energía La energía de la abundancia, la energía del dinero se obtiene en el dar y en el recibir. Y cuando se da sin interés, cuando se da sin un fin común adicional, porque eso es otra cosa más también que tú puedes, pero tú incorporas en tu día a día el llegar y dar y recibir, eso empieza a mover las energías. Cuando empiezas a moverlas, entonces tú también empiezas a ver la manifestación en el exterior. Entonces, hombres y mujeres estamos en una danza de gestión de pensamientos y emociones dentro, dentro de cada uno de nosotros. Es ver que esto sucede. Y hago la alusión de como que casi como que una pareja, pero estoy hablando de las energías de creación. Es volver a ese cerebro que vimos al inicio y ver cuáles son, cuáles son los atributos que tiene mi lado derecho del cerebro y cuáles son los atributos que tiene mi lado izquierdo del cerebro. Y que juntos, trabajando en armonía, es una danza que me ayuda en la gestión de mis pensamientos y en la gestión de mis emociones. Y que combinar y equilibrar esas energías me va a generar la vida que yo deseo. En la medida que yo hago nivel de conciencia, esto me va a generar la vida que yo deseo. Y tengo que reconocerme. Tengo que reconocerme como esencia, tengo que reconocerme y honrarme como ser único e irrepetible que existe sobre la tierra. En la medida que seamos amables con nosotros mismos en este proceso y en la medida que yo entienda cuál es el diálogo interno que yo me estoy diciendo, porque si yo me siento frente al computador cuando estoy tradeando y el trade va en contra y lo que me estoy diciendo, qué tonta, porque está estúpida, pero qué imbécil, pero qué bueno, pero que está... ¿Cuál es el mensaje que me estoy dando? ¿Cuál es mi diálogo interno que yo tengo? A diferencia de, tú puedes, claro que sí. Esto es algo que es temporal. Si yo, wow, chévere, excelente, chévere, excelente, vas bien, vas bien, vas bien. Mañana es otro nuevo día. Mañana lo vuelvo a intentar. Mañana vuelvo a hacer. Y venga, vamos adelante. Es un trabajo interno que a veces toca hacer. Y si nos rodeamos de una comunidad que te está diciendo, wow, tú también puedes, tú también lo puedes hacer, tú también vas por ese camino, tú también te ves, ya debes verte como esa mariposa que ya realmente eres. Esa manifestación ya es, eso ya está. Entonces es ese diálogo interno que también tengo que estar pendiente, que me estoy diciendo, que me estoy repitiendo cuando me paro frente al espejo todas las mañanas o antes de irme a acostar o la dinámica que cada uno tenga, es llegar a decir, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Y qué tengo que dejar de decirme? Porque sencillamente eso no me sirve, no me va a llevar a ningún lado. Entonces, pues en definitiva, eso es la exposición de hoy. Puntualito, casi la hora. Entonces, buenísimo. Los escucho, los escucho. A ver, ¿a quién primero? ¿Quién por aquí? Valeria, que siempre anota. A mí me gusta eso que está con los apuntes, porque en esos apuntes, pues, te llevas mucho para luego trabajar. Así es, así es. Eh, Adelante. tengo un montón de anotaciones que me parecen súper buenas.
Y las que rescato, que justo también tienen que ver con lo que contaste en mi semana, yo te hice mi semana consciente, me refería más que nada al trading y a lo laboral, ¿no? A lo que yo hago además. Y cuando vos decías eso de qué pasa cuando me siento a operar, cuando pongo un trade, cuando voy ganando, o sea, el hecho de observarme todo el tiempo en el trading fue como que a vos lo que te pasó tan rápido, a mí me tardó mucho más tiempo, pero el entender que sí, cuando yo veo de otros, y eso lo aprendí también de un chico que dio unas clases de trading un tiempo, en una academia que dijo, cuando él observaba, entraba a operar en vivo, no era tanto el tema de ganar, sino, dijo, observar qué es lo que hace la persona para poder después hacerlo yo solo. Entonces yo eso lo empecé a hacer hace un tiempo y me empecé a animar a tomar mis propias decisiones y a seguir mis propios análisis. Decir, bueno, sí, estuve mucho tiempo, no es la palabra copiando, dependiendo, pero porque fue un tiempo rico en aprender, ver el mercado, cómo se piensa, cómo un montón de cosas, pero empecé ya a confiar más en mis propios análisis y a poner también los míos, que no solo el demo los míos. Y, y, y eso fue un wow. Lo analicé yo, se dio como yo quería, aunque no lo haya puesto, no importa, pero dije, esta semana es de darme esa confianza para empezar a tener una constancia con mis propios análisis, porque sí las puedo tener con los que dan otros y ponerlos y el riesgo y seguir todo, pero eh, eso fue para mí un wow, justo lo que vos estabas hablando. Entonces dije, bueno, voy bien, puedo tomar conciencia en el trading y en lo laboral, en seguir mis propias ideas, ¿no? En el caso del trading, análisis. Y bueno, y respetarme, el hecho de observarme, por qué quiero meter otro trade, por qué no, y respetar lo que yo digo o pienso, eso fue muy wow. Entonces yo quería destacar de esa exposición que hiciste porque me pareció como algo práctico de todo esto. En principio. Y gracias. Gracias a ti, Valeria. Muchísimas gracias, de verdad. Qué bien que también has podido experimentar eso. Este, yo no lo hubiese entendido nunca si de verdad que no me dan y me hacen y me sacuden. No, de verdad, todavía estuviese. Todavía estuviese porque no, o sea, yo para mí, dentro de mí, o sea, es que no, yo tenía que copiar exactamente igual como lo hacen nosotros. Entonces, bueno, es un aprendizaje. Aquí estamos. Gracias, Valeria. Estaba una manito levantada por acá. A ver quién levantó la manito. Eh, yo no vi, Hola, pero... Caro. Ah, Es Gabriela. Lo que pasa es Ajá. que entré con el nombre de mi hijo que colocó en el Zoom y yo dije, a lo mejor Caro no va a saber quién soy. Ah, listo, adelante. Para presentarte al grupo, mira, Gaby es una amiguita de Venezuela que está aquí viviendo también en Panamá. Y en estos días, pues coincidimos porque estamos en otros proyectos, en otras cosas, y ella mencionó que estaba haciendo trading. Entonces la invité por acá. Entonces, adelante, Gaby. Sí, sí. Bueno, estoy encantada con tu presentación porque tal cual, ya va, dame un segundo, ya. creo que se fue el audio. Sí, dale esperanza, pues. Ah, ok. Vale. Bueno, yo, Caro, me quedo con hacer el stop, tan solo la pregunta del inicio de cómo fue tu semana y ahorita analizarlo. Es es como un recordatorio de que también tenemos que analizarla. Y si yo me fui para atrás, dije, ah, qué bonita semana. O sea, como que no me había quedado claro. O sea, todo muy bien, todo padre, pero ese que me dijiste hasta pensé, dije, ¿cómo fue la semana? Híjole, bien padre, estuvo muy, muy light, estuvo bastante tranquila y me dio oportunidad de hacer muchas cosas que yo quería hacer. Y esto me recuerda a una sesión también que hicimos, que nos dio Vivi hace muchos años,
que ella muchas veces nos decía, cuando tú tomas la decisión para hacer algo, todo se alinea para poder hacerlo. Si tú le estás poniendo peros y peros, o, ay, no, y no tengo tiempo, que era mi frase favorita, ¿no? De que no, no favorita, constante. Entonces, en los últimos meses, Caro, yo sí, sí me he dado cuenta de eso, de que el escucharte, los cursos, el todo, es como hacer un stop y decir, sí es cierto, yo quería tiempo para esto y me está saliendo. ¿De dónde? No lo sé. Se me bajó el estrés bastante. Entonces, sí me he dado cuenta que traigo ese tema de, wow, sí lo estoy haciendo, wow, pero como que lo piensas un ratito y te sigues, ¿no? Con la dinámica. Y ahorita este alto de cómo fue tu semana, bien padre, o sea, muy relax. Mañana es cumpleaños de mi hija, entonces he tenido tiempo así hasta como de pensar, analizar y ya todo el tema, ¿no? Y volviendo a ese análisis que nos estás compartiendo de tu avance, de cómo fuiste descubriendo lo que tenías que trabajar, a mí me aplica un chorro este tema de que nos enfocamos a dar, a proveer, ¿no? A proveer, a proveer. Entonces fue aquí un alto de eso que tú interpretaste de tu papá, me queda requete bien con mi hija, ¿no? Entonces, un tema aquí para anotar y para seguir, el analizar el que yo estoy pensando, yo sí me senté a hablar una vez con ella al respecto, pero creo que no le di el valor a lo que ella sintió o está sintiendo. Entonces, otro punto ahí para analizar. Y otro punto que también se me vino del libro de Tú puedes sanar tu vida de Luis Hay, que me encantó desde que lo leí. Decía, somos víctimas de víctimas. ¿Cómo nos puede enseñar algo alguien a amarnos si a ellos no los enseñaron? Y los papás nos dieron lo que ellos pudieron dentro de incluso de su amor propio, ¿no? Entonces, yo también trabajé eso para agradecerlo y entender por qué ellos fueron así y que aún así siendo como fueron, me ayudaron a ser lo que ahorita soy. No es otro punto bien importante que me vino de tu exposición. Y la otra, el recordatorio de sentarnos a hacer este análisis, ¿no? Y de también hacer la palomita de decir, ya voy aquí, o sea, ya avancé esto. Sí, yo ya lo analicé, ya todo, y sí, el bravo, ¿no? Sí, sí lo logramos, como dice Vale, sí lo hice, ¿no? O sea, ya lo hice yo. Entonces ese momentito de reconocerlo de que sí, ya lo hice y verte al espejo y decir, bravo, vamos bien, eso es con lo que me quedo, el que nos hayas recordado todo eso y también el hacer este stop de estar en estos días y que cada exposición que nos das y un poquito recordatorio de atrás nos ayuda a ver que sí estamos avanzando y que estamos avanzando muy bien. Por último, porque me puedo seguir así con 1000 puntos, es que estoy bien agradecida y bien orgullosa de pertenecer a este grupo y de ser parte de personas que me están enseñando a hacer más, ¿no? Y tienes razón, la gente de repente se va, la que se tiene que ir se va. Y yo bien feliz de seguir aquí y de ya cumplir un año casi de conocernos y muy, muy agradecida, Carmen. Gracias. Gracias a ti, Esperanza. Muchísimas gracias, de verdad. Me hiciste acordar también de las sesiones de Vivi. Yo también veía que esas sesiones ayudaban mucho porque también ese tema de llegar y ella se enfocaba mucho, ella era bastante holística y eso a mí me ayudó, a mí por lo menos me inspiró bastante, me inspiró su dinámica y el ver cómo ella hacía estas sesiones, yo creo que muchas de las cosas que yo he tomado también es por inspiración de ella y me ayudó a dar ese empujoncito a hacer este tipo de sesiones, porque yo también me veía, es más, de hecho, inclusive a mí muchos me decían, haz de trading, explica de trading, pero yo me veía más en el lado de explicar la mentalidad. ¿Por qué? Porque es la que estoy trabajando yo, es la que más me hace sentir y que más me mueve y la que le encuentro como que un propósito más, más
favorable para mi propio trabajo de conciencia. Entonces, sí, claro, o sea, toca llevar de la mano porque es igual, o sea, es como, que yo digo, bueno, pero es que me voy a enfocar no solamente a la parte holística, pero es que con que pagas las cuentas hay que pagarlas, entonces hay que pagarlas, entonces tienes que buscar y buscar el dinero. Entonces, buscar la armonía entre esas cosas, porque sí, definitivamente se puede hacer. Y voy también al punto que tú siempre decías, es que no tengo tiempo, también puede ser mi excusa por mucho tiempo. Yo me escudaba muchísimo en eso, pues es que no hay tiempo, es que no hay tiempo para esto, que no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, hasta que te das cuenta que te sientas y definitivamente sí lo hay, porque ya organizas tu tiempo, entonces ya le das cabida a todas esas cosas. Entonces, siempre en definitiva, como dices tú, terminamos siendo víctimas de víctimas y realmente es así, porque vemos que es una cadena. Entonces, aquel victimismo que fueron nuestros padres, pues igual nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y valga para de contar y esto, y entonces ese victimismo, pues termino yo, pues, poniéndolo y llevándolo inclusive hasta hijos y nietos, hasta que tienes ese nivel de conciencia y dices, wow, ya de verdad, ya no más, ya no más. Entonces, nada, Esperanza, gracias, buenísimo. Entonces, ¿quién más se anota por aquí? A ver la Yo, listita. Adelante. bueno, interesante. Y gracias, Carolina, por como cada sábado siempre haciéndonos aprender cosas nuevas. Muy interesante cuando comentaste, ¿no? ¿Qué herramientas tengo y qué herramientas me faltan, ¿no? Eso me tocó mucho porque creo que, si bien es cierto, ya tengo cierto tiempo en esto y he avanzado. eh, Justo estaba pensando durante la semana que hay cosas que tengo que seguir mejorando y no lo estoy haciendo. Y es a veces porque a veces siento que pierdo el foco, me gana el día a día. Y si me gana el día a día y no me dedico a aprender o a seguir haciendo las cosas que tengo que seguir reforzando para seguir en este camino, no avanzo. Y sí me siento estancado dentro de este mes que no he hecho muchas cosas productivas de ese aspecto mental. Y lo mismo pasa en el tema del trade, ¿no? Si es que no hago las cosas como tengo que hacer, por ahí tengo un mal día, otro mal día, entonces como que van de la mano. Eh, Mi conclusión es que tengo que darle prioridad, ¿no? A este aprendizaje, a este crecimiento que va de la mano con el trade y no solamente hacerlo cuando me sobre tiempo, ¿no? Ese es un mensaje que me estoy quedando ahorita. Y nada, tengo la tarea de ver estas películas que tú acabas de indicar, ¿no? El tema de Intensamente y El viaje del guerrero, para ver qué mensaje me queda, ¿no? Excelente, Joan. Muchísimas gracias, de verdad. Qué bien que ya estás identificando pues tus falencias y lo que es tomar la decisión y poner manos a la obra, porque es un tema de acción también. Sí. Entonces, bueno, buenísimo. A ver, ¿quién más por acá? ¿Quién más por acá? Lore, adelante. Listo, clarito. Estábamos conectadas. No, mira, qué presentación tan magistral y poderosa, la verdad. En mis apuntes hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que también va de la mano como con todo el caos, pero digamos temas muy parecidos a Johan de frente al training cuando iniciara a trabajar, pero siendo consciente de la operativa y con propósito, ¿no? No entrar porque quiero aprender o porque me enseñas algo y hacer el ensayo, pero no tener como ese propósito claro, eso también pues me lleva a reflexionar muchas cosas frente a que si no estoy bien, si no estoy mal, entonces no entro a operar, bueno. Otra cosa importante, y creo que esta semana sí lo viví, fue súper interesante, fue observar si reconocerte, ser consciente del sentimiento y autohablarse, ¿no? Eh, Yo sé que la gente puede decir, ah, eres una buena persona, pero es muy diferente cuando uno mismo se lo dice y se reconoce, ¿no? Entonces, creo que eso te ayuda a evaluarte cada día y sin duda mejorar en muchas cosas, ¿no? Pero ya naciendo desde ti, no porque te lo están diciendo, ¿no? Eh, Otra es como aprendí también que el tema de, digamos que la externalidad no puede condicionarte a dejar de ser la esencia de la persona que eres, ¿no? Claro, te puede cambiar la emoción, pero yo lo manejo, pero no te puede condicionar a ser otra. Entonces eso también me hace como evaluar varias cositas y de pronto
no lo he trabajado desde esa forma, de pronto he hecho otro tipo de coaching, de, no sé, empoderar, liderazgo, pero sí el tema un poquito de analizar ese pasado, porque yo también creo que aunque dentro de como esa cosmovisión que he tenido familiar, he roto varias brechas en cambiar, pero sin duda sé que faltan cosas, entonces digamos que sí, esa tarea sí me la llevo como de analizar un poquito ese pasado, esa historia de vida, pero bueno, me llevo muchas tareas, la verdad, para esta semana. Buenísimo. Muchísimas gracias, Lore. Pero sí, No, a o ti. sea, es entender cuál es la interpretación que cada uno, porque obviamente pues cada uno tiene su propia historia. Y eso obviamente es llegar y agarrar, buscarla, porque el tema es buscarla. ¿Cuál es mi historia? Y entonces vuelvo yo siempre saco la referencia, que es lo que dice allá en el Coliseo. El hombre que se conoce a sí mismo llega a conocer el universo. Entonces, ¿realmente yo me conozco a mí misma? Cuando yo, mira, la primera vez que yo leí el test de conducta y personalidad, yo me quedé así, yo, ¿en serio? O sea, decía tantas cosas de mí que yo ni siquiera las sabía, no las reconocía. Inclusive el llegar a reconocerse lo que eran habilidades y destrezas, no. Entonces el llegar y que otro te lo diga para que tú luego te lo reconozcas y empieces a darte cuenta que sí, existen cosas, pero cosas, dependiendo también del pasado, porque tuviste un pasado que construyó y te hizo la persona que eres hoy, pero que hoy tú tienes el poder de decisión de decidir y cambiar, porque si tú necesitas ir por más, pues necesitas de otras habilidades, necesitas de otras destrezas, necesitas de otras herramientas que te van a llevar para poder hacer ese nuevo camino. Porque es como que si yo hasta ahora, es como, es que tiene que ver mucho, inclusive lo hago referencia al encasillamiento que yo hago con el precio del oro. Yo encasillo el precio, listo. ¿Qué fue lo que pasó conmigo cuando el oro rompió su máximo y se fue a otro lado? Me voló la cabeza, me voló la cabeza. Si yo fue increíble, yo decía, yo no entiendo, o sea, ¿qué fue lo que pasó aquí? Me estaba haciendo romper los esquemas y los patrones, y yo no solamente lo vi a través del oro, lo vi como una forma también de llegar y tomar para mí. Es que también tengo que hacerlo, tengo que romper mis esquemas porque yo no puedo pretender que siempre voy a quedar encasillada en una cuadrícula y no voy a venir a salir de allí. Entonces, te abre la mente cuando tú empiezas a analizar esas interpretaciones. ¿Qué me quiere decir y qué puedo tomar de eso para mí que me beneficie? Porque siempre voy a ver un beneficio. Entonces, buscar ese beneficio y wow. Y entonces es increíble cuando tú ves esas analogías y las llevas. Yo definitivamente. Es que el mundo, el universo te va dando señales y en todo tú vas a conseguir un aprendizaje. ¿Qué de ese aprendizaje voy a poner en práctica? Porque si no lo pongo en práctica y no lo pongo en acción, solamente se va a quedar en pura teoría. Y la teoría aquí no lleva para nada. Entonces, la creación más la acción me va a dar una manifestación. Punto. Así funciona. Si yo solamente acción, acción, pero no tengo una creación, es una acción, es andar en círculo, andar en círculo. Entonces, hacer que esa analogía todo tiene para todos los aspectos de nuestra vida, para todos de cada una de nuestras vidas, para nuestras relaciones, para cómo me relaciono. Todo es llegar y adecuar y buscar cuál es la interpretación que se da para cada uno. Y todo eso suma, todo eso suma. A ver, ¿qué más por acá? Muchísimas gracias, Lore. No, a ti. ¿Quién más por acá? Me queda Romina. Sí, claro, me quedé pensando, bueno, un poco como esperanza en la pregunta original, ¿cómo fue tu semana? O cómo estuviste esta semana. Y después de toda la charla fue una semana como de muchas coincidencias o de mucha sincronicidad. La charla de hoy, bueno, fui a ver la película intensamente, que llevé a mi niño a verla y cómo eso mueve un montón de cosas o nos dispara un montón de cosas. Estoy viendo una serie que habla mucho de las constelaciones familiares y todo lo que viene en el pasado y cómo uno repite patrones y ahora es como que uno hila toda la semana y dice, toma conciencia de la semana.
Así que fue un poco eso, y bueno, y ver lo que uno es hoy y sanar tal vez eso del pasado. Te escuchaba vos lo que contabas con tu ejemplo, tal vez cuántas cosas que uno no ve que tiene que empezar a ver. Sí, definitivamente. Muy, muy buena esa película, de verdad. O sea, yo lloré con esa película porque te deja muchas cosas y es cuando el tema emocional y te empiezas a ver identificar cada una de esas emociones que en algún punto nosotros siendo niños, siendo adolescentes, vivíamos esas experiencias emocionales, pero qué tinte, qué, digamos, qué interpretación le dábamos. Y entonces eso fue lo que quedó grabado en nuestro subconsciente. Ahora esa interpretación tiene que redefinirse porque no es la misma. O sea, vuelvo y digo, o sea, mis padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que ellos tenían. Y si no vamos al tema de que somos víctimas de víctimas, bueno, sí, pero hasta cierto punto, porque llegaría a entender que ya en algún punto tú puedes llegar y dejar ese papel de víctima y empezar a ser responsable de lo que tienes que ser responsable y no seguir heredando esos patrones porque ahora por lo menos en mi caso yo me debo unos hijos, me debo unos nietos y ya es momento como que de romper ese patrón que no deja nada bueno. Entonces es un Claro, lo tema que de pasa es que mucha primero conciencia. hay que identificar, lo difícil es identificar el patrón, uno se da cuenta de eso, pero tiene que, bueno, ver el patrón también. Y también, bueno, para mí la posibilidad de todos estos sentimientos de patrón, de poder hablarlos conmigo, que conmigo nadie los habló, porque los padres hicieron lo que pudieron con las circunstancias que le tocaron. Entonces es como que, bueno, es complicado, pero bueno, la posibilidad tal vez de yo hablarlo con mi hijo, para Sí, que a él no le pase lo mismo. Así que bueno, la verdad, aprendiendo todos los días algo nuevo, que no es poco. qué bien, qué bien. Gracias, Caro, gracias por todo, como siempre. Muchísimas gracias, Romina. A ver, ¿quién más queda por aquí? ¿Quién más queda? Gaby, ¿ya estás en línea o puedes hablar? Sí, sí, ya puedo Ah, hablar. adelante, adelante. Bueno, esto sí, realmente lo que hablábamos de que, bueno, el dinero es como una danza también, lo que estábamos hablando en la semana. Y el trading sí es llegar a un punto de neutralidad, en donde si pierdes, pues no significa que siempre va a ser así y que eres un perdedor, que es la vocecita que muchas veces se activa. Y si ganas, tampoco entrar en la zona de mucha confianza, ¿no? Entonces, usar las reglas. A mí particularmente en el proceso también he ido creando mis propias reglas y me pasa, o sea, cuando las rompo, no me va bien, porque son mis reglas y yo misma las incumplí. Entonces, este, es un proceso bien bonito lo que hablábamos, porque es gestionar esas emociones. El trading te permite gestionar eso, darte cuenta de los patrones, y así es la vida también tiene patrones, y en la medida que nos observamos y vamos a ir viendo lo que va ocurriendo afuera. Y el camino es hacia adentro. Afuera es la ilusión. El camino definitivamente es desde adentro. La riqueza es adentro. Entonces, bueno, es eso, no creernos la historia que nos contamos de acuerdo a lo que ocurre afuera, pues, sino saber desde adentro qué emoción tenía, qué pasaba en ese día, qué te dejaste llevar y hizo que tomaras la decisión que tomaras, ¿no? Es eso. Y llevarlo a un punto de neutralidad. Y que es un recorrido, o sea, no pensar de que el trading es algo de la noche a la mañana. A veces vemos gente que ya tienen años y años y ya han logrado la consistencia y eso les ha tomado un tiempo. Entonces, también ser compasivos con nosotros mismos en ese aspecto, o sea, o tenernos esa paciencia de que eso lleva un tiempo, que es como una profesión, si lo queremos ver así, que se desarrolla con el tiempo. Y bueno, muy agradecida porque sí, yo pienso mucho también en el poder del entorno y estar con personas que están en el mismo camino que nosotros, pues nos ayuda a ver a veces esos puntos ciegos que por nosotros mismos no podemos ver. Para mí fue muy productivo el habernos reunido y haber hablado adicional del trading porque ya yo estaba como que con una idea
de una estrategia que estaba, y entonces con lo que tú me dijiste me hizo como que, wow, más engranaje en lo que estaba. Me gustó muchísimo esa sinergia, esa retroalimentación. Excelente, Gaby. Muchísimas gracias. Qué bueno. Entonces, nada, pues aquí, como te dije, pues es una comunidad que estamos es para apoyarnos. Ahorita que hablaron del trading, les voy a compartir un video de que esta semana me llegó. Es una persona, es un trader que yo sigo desde hace rato, pero es un trader que está especializado en los temas de cuentas de fondeo. No sé si recuerdan que que les mencioné, una de las estrategias que estaba utilizando la gente de Master Trader es llegar y generar múltiples cuentas de fondeo para generar capital y interés compuesto. Por esta semana, este trader que yo sigo con las cuentas de fondeo publicó un video que él mismo se estaba asombrando por unos chicos que hacían un trader extremadamente salvaje. De hecho, creo que el video se llama de $5,000 a 2,5 millones de dólares en 10 días. Es una cosa, o sea, el tipo dice que se quedó con la boca abierta, no tuvo que hacer la reseña, porque yo no sé, se veían así como medio adolescentes o adultos muy jovencitos, pero es una salvajada. Es una salvajada. Yo me puse a ver eso y a reflexionar. Yo dije, definitivamente eso no tienen tolerancia al riesgo, tolerancia cero. O sea, ellos sencillamente ven eso como un juego y lo juegan de una forma salvaje, literal, salvaje. Yo se los voy a compartir porque yo dije, wow, imagínate hasta dónde llega, o sea, el nivel de llegar y romper aquellos esquemas y aquellos patrones, o a lo mejor ni siquiera los tienen, y porque no los tienen, entonces es que llegan y ven eso como una forma más bien divertida y sin mucho ponerle muchas trabas. Entonces, antes de cerrar, les voy a compartir aquí un videito que hice para cerrar. Es un video que yo hice más que todo como que para hacer el cierre y como que reconocer que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron y que queda en nosotros en llegar y honrarlos y seguir nuestro camino. Entonces, voy a compartirle aquí, es cortitito. Vamos a ver si se ve. Ah, listo, ahí sí se ve. ¿Sí lo ven, no? Listo. Ah, ya va. Espérate, no le puse que compartiera con audio. Listo. Ahora sí. Listo. Ahí se los comparto. No importa la irresponsabilidad de uno o ambos padres, eso no define en quién te conviertes como adulto. Tienes el poder de tomar tus propias decisiones y crear la vida que deseas. El éxito proviene de tus propias acciones, no de los errores pasados de los demás. Supera los desafíos y esfuérzate por ser una persona íntegra y con valores. Abraza tu viaje y aprende de cada experiencia, buena o mala. Honra a tus padres por la vida que te dieron, independientemente de sus defectos. Reconoce que moldeas tu propio destino a través de la perseverancia. La fuerza para vencer está dentro de ti, esperando ser desatada. Construye tu futuro en base a tus valores y a las lecciones aprendidas. No te defines por tus orígenes, sino por tus elecciones y acciones. Cultiva una vida llena de bondad, respeto y empatía por los demás. Tu pasado no dicta tu futuro, lo haces. En cada contratiempo, encuentra una lección que te impulse hacia adelante. Elige prosperar y dejar un legado de positividad y esperanza. Listo. Buenísimo, me encantó, muchas gracias. Sí, bueno, ya ustedes saben que llevo rato jugando con la inteligencia artificial y entonces cuando estaba elaborando las láminas, obviamente le pregunté que cómo podía hacer un cierre, así como que hiciera el reconocimiento, porque es un reconocimiento y una honra a nuestros padres, pero entendiendo que nada de eso nos define,
ahora y que nosotros tenemos ese poder para llegar y agarrar y salir adelante. Solamente le dije eso, digamos, ese fue el prompt, ese fue el prompt. Y me generó el texto completo con las imágenes, cada una de esas imágenes. Entonces es lo poderoso que tiene ahorita la inteligencia artificial de llegar y incorporarla, porque ayuda bastante, por lo menos a mí me ha ayudado también en el proceso. No, y Y la entonces, primera frase está buenísima, es como la que resume todo. Básicamente. listo. Si no está muy pesado, se los comparto por el WhatsApp. Y pues nada, pues allí nos vemos. ¿Quién más está? Pedro, sí quisiera a ver si agarro un día a Pedro para que me dé sus comentarios, por lo menos a veces de cierre, pero es que Pedro se me escapa y entonces él anda en sus oficios, pero entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Ajá, sí, esa carita no me simpatiza. Este, cuando puedas, Pedro, muchísimas gracias porque, bueno, gracias a ti también tenemos esta herramienta de tener, digamos, las grabaciones de cada una de las sesiones que nosotros realizamos y que bueno, que ya ustedes saben que pueden irse al canal de YouTube, donde pues amablemente y en colaboración con Pedro, él va subiendo todas las sesiones que venimos realizando y entonces eso sirve también de material para consulta. Entonces, nada, chicos, muchísimas gracias. No sé si Melissa, creo que Melissa se fue a su juego, ya no veo a Melissa, Melissa no cerró. Y bueno, nada, listo. Nos vemos entonces el miércoles y bueno, que pasen feliz fin de semana. Abrazos y cuídense mucho. Gracias, Carolina. Saludos a Gracias todos. a todos. Gracias. Abrazo. Saludos. Gracias, buen Bye. fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Gracias.